Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la siguiente situación en la que está inmerso el periodista Daniel Llovera. Y es que él hizo una investigación publicada por Al Jazeera en el 2016 específicamente, donde reveló cómo el sodalicio de Vida Cristiana estaba involucrado con el tráfico de terrenos en Piura. En este reportaje de un poco más de 25 minutos, Daniel Llovera retrata los testimonios de las personas que fueron perjudicadas, que fueron despojadas de sus terrenos, incluso habla con personajes de la Policía Nacional del Perú que estuvo a cargo de la detención de la banda criminal La Gran Cruz y que además reúne también testimonios, incluso se dice, de uno de los sodalicios. Y sobre este tema que hoy enfrenta el periodista, ya estamos conectados con él, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Llovera? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Mayra? Un gusto. Para empezar, tras esta publicación y de acuerdo a lo que hemos visto, usted ha pedido que esta audiencia sea pública tras haberlo acusado de difamación. ¿Cómo empieza esa historia que fue publicada en el 2016? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Esta historia empieza precisamente en ese año, el año que tú comentas, en el 2016, después de unos 2 meses y medio aproximadamente de investigación. Al Jazeera, digamos, hace el rodaje de esta historia. Yo había hecho, como tú bien señalas, la investigación. Mi contrato terminó cuando concluyó la etapa de la producción, el recojo, la elaboración de entrevistas, el recojo de versiones, etcétera, y el equipo regresó, difundió el documental el 15 de diciembre del 2016, y en julio del 2019, 2 años y medio después de la difusión del reportaje, me llegó esta querella, la noticia de que había sido admitida por un juzgado de la Corte de Lima, y la admitió, y habían transcurrido ya 2 años y medio, ¿no es cierto? Sin querella. Pero este juez, el juez que la admite, eh, deja pasar varios meses y varios meses, prácticamente cerca de un año, sin hacer una sola diligencia. Entonces ahí ya van más de 3 años, y quedaba muy poco tiempo hasta que hay un cambio de juez, y había pasado tanto tiempo sin diligencia y digamos, parecía que la parte querellante, me daba la impresión de que no quería saber, no quería empujar el caso, de tal manera que cuando asume otro juez, este juzgado, porque en los juzgados hay cambios permanentemente, el doctor Arnaldo Sánchez Ayaucán, entonces ve que ha pasado tanto tiempo, trata de hacer algunas diligencias. En realidad no puede hacer mucho porque allí nomás vencieron los plazos y en diciembre del 2021, a fines del 2021 se llevó a cabo la audiencia, la vista de la causa, y en enero del 2022 emite su resolución diciendo que aquí había pasado demasiado tiempo y el caso había prescrito, él de oficio, o sea, de motu propio, ¿no? Entonces esto es apelado, va a la instancia superior, la Corte Superior de Lima, dice, bueno, la segunda sala penal liquidadora dice, bueno, aquí efectivamente ha pasado tanto tiempo. Imagínate, si para diciembre del 2021 el juez de primera instancia ya consideraba que había prescrito para diciembre del 2022, pues había pasado un año más. O sea, de primera instancia a segunda instancia, fíjate, transcurrió un año, ¿no? Para que ratifique esa decisión. Esto vuelve a ser apelado por la parte querellante y sube a la Corte Suprema. Y para la apelación ante la Corte Suprema, la parte querellante anexa unos tweets que yo había escrito en donde había linkeado, digamos, el reportaje. El solo hecho de haber linkeado el reportaje era para la parte creyente un acto de continuación de delito que
como ya yo he adelantado antes, se llama figura o tesis de delito continuado. Entonces, increíblemente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema admite esta pretensión, esta tesis, y bueno, le da la razón y dice efectivamente, entonces ahora, como en el 2018, este señor escribió unos tweets en diciembre de 2018, ahora el caso ahora prescribe el 26 de junio del 2023, y aquí estamos, a 10 días de ese plazo. Pero como todo está corriendo tan velozmente, pues en 10 días tiene el juez tiempo suficiente para fallar. ¿Cuál es el origen de la querella que presentó en tu contra el señor Alberto Gómez de la Torre Pretel y que él en ese entonces, cuando se hace el reportaje, se le señala como el fundador de la asociación San Juan Bautista? Él era el representante de la Asociación Civil San Juan Bautista, que es una persona jurídica vinculada al sodalicio. Entonces, el tema es que la historia relata varios pasajes, ¿no? Y él interviene en varios momentos. Entonces, la querella cita varios momentos, pero la querella no dice, el texto original, no dice cuál es, no especifica cuál es la línea, cuál es el párrafo, cuál es el minuto en el que el reportaje realiza una afirmación de ese tipo, ¿no? Es decir, una afirmación difamatoria. Entonces, lo que pasó fue que eh, lamentablemente el primer juez admitió esta querella que no reunía los requisitos de probanza suficientes para decir que el reportaje, bueno, que yo, porque esta querella va dirigida contra mí, no contra Al Jazeera, y eso entre paréntesis es parte de los objetivos, ir por el lado más débil, porque no van a ir contra ese canal internacional. Entonces, el juez lamentablemente admitió esta querella que no reúne, repito, ningún elemento probatorio y no demuestra nada, pero bueno, ahí está, ya está durando 5 años. El origen es ese, ¿no? El origen es que este señor es mencionado en el reportaje de Al Jazeera y como representante de una razón jurídica que es señalada por una serie de testigos como la persona jurídica que los afectó en la presunta usurpación de terrenos en supuesto trato con un grupo que fue bautizado por la policía como la Gran Cruz del Norte. Ese es el quid del asunto. El juez que admitió esta querella se llama Luis Sánchez González, que ya no está ahora a cargo del, de la querella. Yo me he referido a este señor me he referido un par de sus antecedentes en una entrevista que me hizo el diario El Comercio, y bueno, es lo que es. El señor asumió el caso, admitió, lo dejó dormido casi un año, aparte de los 2 años y medio que había demorado, entre comillas, habían demorado estas personas vinculadas a las empresas del sodalicio en demandarme. O sea, si esto prescribe, si esto prescribe no es por una petición mía, no es por un interés mío, es porque el caso pasaron varios años sin que esto se moviera. Si ahora prescribe, yo soy ajeno al tiempo que ha pasado y en realidad ahora gracias a la Suprema, a esta sala de la Suprema, el caso se reabre de manera absurda. ¿Y por qué se reabre el caso? ¿Cuál es el argumento que tienen para reabrirlo? Por lo que contaba hace un momento que en el 2018, y en realidad yo he linkeado el reportaje no solamente en el 2018, lo he hecho varias veces, porque no es un reportaje Básicamente. que esté proscrito, que esté prohibido, que esté censurado por nadie. Ningún tribunal del país ni del mundo ha prohibido difundir ese reportaje. En consecuencia, ese reportaje está allí en las redes de Al Jazeera, del canal Al Jazeera, y en ese momento yo respondí, creo, si no recuerdo mal, una carta notarial que me había mandado el señor Alberto Gómez de la Torre, y para dar contexto a la situación dije, este es el reportaje, ¿no? Aquí está el reportaje. Entonces, ese hecho, realizado en diciembre, si no me equivoco, del 2018, es aprovechado por la defensa del querellante para decir,
aquí está volviendo a cometer el delito. El periodista está volviendo a cometer el delito por linkear el reportaje. Y la sala acepta eso. Es absurdo. Por eso es. Y la sala dice, ya, ok, como el reportaje fue emitido en diciembre del 2018, bueno, sí, efectivamente, esto ya feneció, ya prescribió. Pero acá hay un nuevo elemento, sí, hay un nuevo delito que por estos tweets, entonces diciembre de 2018, entonces alargan el plazo y el mismo que empieza a correr a partir de diciembre de 2018 a, 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 a junio del 2023, entonces allí son 4 años y medio. O 5 años y medio. Entonces, por eso esa es la razón. Es decir, sacaron bajo la manga unos tweets eh, absolutamente nada difamatorios y para decir que aquí el periodista seguía cometiendo, entre comillas, el delito de difamación. Y eso es aprovechar una circunstancia que no es de ninguna manera ni por asomo delictiva. Y bueno, allí el juzgado, perdón, la sala de la Corte Suprema, pues tiene en mi opinión, una, una decisión absolutamente errada, ¿no? Alejada de todos los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión. Hay una cuestión que debe quedar clara. ¿Cómo es que la asociación civil se relaciona San Juan Bautista con el sodalicio y esta a su vez también se relaciona con la Gran Cruz del Norte? Eso para que quede claro, por favor. Bueno, se conoce de un conjunto por investigaciones periodísticas, de un conjunto de razones jurídicas que están vinculadas, digamos, al esquema empresarial que agrupa eh, digamos, este conglomerado de empresas y que se agrupan bajo una razón social jurídica que es, digamos, la más grande, que se llama Corporación San José, SAC. Allí hay empresas de negocio de distinto rubro, y la Asociación Civil San Juan Bautista, si bien es cierto, no pertenece a esta, tiene un funcionamiento distinto, que no es empresarial, pero que sí está vinculado por distintos elementos y distintos factores al sodalicio. Ahora, ¿cómo es la vinculación con la me dijiste con la Gran Cruz del Norte? Bueno, esa vinculación lo establecieron los testigos. Esa vinculación también la ha documentado eh, la, la- el caso mismo llamado la Gran Cruz del Norte. Y hay muchas menciones en la sentencia que condenó a los líderes de la Gran Cruz del Norte a penas de 25 o 30 años, etcétera. Muchas menciones a, a la Asociación Civil San Juan Bautista. Así que hay elementos importantes ahí, ¿no? Ujú. Que se hablan, que se grafican incluso dentro del reportaje. ¿Y qué ha dicho la otra parte Y, respecto y- y en a esta, todo y lo en que se esta ha sentencia señalado? también que te comento, en la sentencia condenatoria a la Gran Cruz del Norte, que fue primero emitida por la Sala Penal Nacional y luego ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Sí. Ujú. ¿Y qué ha dicho la otra parte ante estos hechos demostrados en tu reportaje? ¿Cuál es la defensa que ellos han ejercido sobre esos puntos? No sé, preferiría no interpretar, o sea, preferiría no ser yo no ser yo quien afirme lo que señala la otra parte, pero lo que sí puedo decir es que a lo largo de las audiencias que se han dado en el proceso, digamos, el sustento de la difamación, entre comillas, en mi opinión, eh, ha sido muy, muy pobre. Y no solamente eso, sino que em, tratando de desacreditar mi posición, ha señalado que, por ejemplo, hay testigos, todos los testigos están condenados, todos los testigos están presos, y eso es una eh, falsedad, y eso yo lo he dicho en audiencia. No quiero decir
todavía lo que he señalado en audiencia, porque ese es un tema que todavía prefiero mantener en reserva, pero en audiencia han ocurrido muchas cosas y por eso es que mi intención es eh, hacer pública la misma, porque eh, creo que se tienen que confrontar los argumentos de ambas partes. Y que todos seamos de alguna forma testigos de lo que sucede. Tú acabas de Ujú. mencionar en una anterior respuesta a esta que esto es un atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué lo sientes así? En primer lugar, aquí no hay delito de difamación para mí, para mi defensa, para el amicus curiae el autor del amicus curiae que presentamos, que fue elaborado por el doctor Roberto Pereira. Em, la querella, repito, no sustenta en dónde está el delito de difamación, no prueba cuál es la frase difamatoria o cuáles son las frases difamatorias. La querella está, am, digamos, construida en base párrafo por párrafo, en base a interpretaciones, ¿no? En base a interpretaciones que hace la defensa del querellante y que él considera que entonces como la gente puede inferir que él es un tal por cual, por ejemplo, entonces yo estoy cometiendo un delito de difamación. Porque el periodista aquí quiso decir lo siguiente, porque el periodista acá insinúa que, porque el periodista aquí, eso, este, pretende señalar que, ¿no? Entonces se ha creado, bueno, un universo en el cual hay eh, afirmaciones que nunca se hicieron. Y por eso es que esto es un hecho de persecución judicial que no tiene sentido, que nunca tuvo sentido, pero como estamos en el Poder Judicial peruano, pues cualquier demanda es admitida aquí. Y eso y otros elementos más señalados por instituciones gremiales, periodísticas y organizaciones de defensa del ejercicio periodístico han señalado, ¿no? Por ejemplo, Consejo de la Prensa Peruana, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas, por ejemplo, también lo señalado el Instituto Prensa y Sociedad. Así que, bueno, hay, digamos, información pública en ese sentido, ¿no? ¿Confías en que el día de la audiencia todo se pueda revelar tal cual tú lo has pensado en algún momento, decir eh, tu verdad, decir todos los hechos que han pasado conforme tú has venido investigando? ¿Confías en la justicia para ti? Mm. Lo que pasa es que uno siempre llega a... Uno como periodista siempre es testigo de decisiones judiciales y decisiones judiciales, ¿no? Entonces, claro, y cuando a uno le toca estar en los tribunales, sea como querellado, sea como querellante, entonces uno puede apreciar de manera directa y vivencial cuáles son los argumentos y cuáles son las bases sobre las cuales argumenta un juez o un colegiado. Y bueno, por lo que está ocurriendo desde la reapertura de este caso, pues yo he señalado que tengo absolutamente, por todo lo que he señalado anteriormente, eh, que tengo absoluto derecho a dudar de las decisiones judiciales. Como te decía al comienzo, uno siempre llega a estos escenarios esperando o aspirando a buenas decisiones judiciales, ¿no? A correctas decisiones judiciales, pero, pero bueno, es el Poder Judicial peruano. No hay secretos allí. Entonces, vamos a ver, yo en principio, por supuesto que yo espero que sea justicia y que se resuelva por mi inocencia, que yo no he cometido ningún delito de difamación. Eh, pero bueno, esa es mi aspiración y esa es mi posición y siempre lo será,
en cualquier circunstancia, favorable o adversa. Y no, también he anunciado que la intención de prolongar esta historia judicial, pues bueno, ha despertado en mí el ánimo también de prolongar la historia del caso en el ámbito periodístico. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel Llovera, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV. Y finalmente, ¿cuándo es la audiencia para estar atentos a lo que pueda suceder en tu caso? No lo sé, mira, puede ser, en primer lugar, ojalá que haya audiencia, que eso es lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? Lo que no quisiéramos es que haya una sorpresa, eh, o que en el sentido de que se nos convoque a la lectura de sentencia, ¿no? Sin habernos escuchado. Entonces, si es así, pues, bueno, seguirían pero no. La idea es que haya, nosotros le hemos pedido, hemos acompañado un escrito con muchas firmas que también se han sumado a este pedido para que la audiencia sea pública y le hemos pedido respetuosamente al juez del caso, del, perdón, del 10º Juzgado Penal Liquidador de Lima, a la Corte Superior de Lima, también, bueno, en general al Poder Judicial, que nos permita la publicidad de la audiencia y la realización de la audiencia. O sea, tú me preguntabas cuándo es la audiencia, no lo sabemos en realidad. Fíjate, Notificado. no sabemos si van a convocar audiencia, Se porque van a todavía no convocar. nos lo, o sea, no nos lo dicen y no sabemos qué va a decir después, ¿no? Em, pero sí esperamos que haya. Muy bien, Daniel. Nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda suceder. Te doy las gracias nuevamente por la apertura, el espacio que nos das también aquí en Perú 21 TV. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti y a Perú 21. Bien, era entonces Daniel Llovera, él es periodista, él hizo un reportaje en el año 2016 que fue publicado por Al Jazeera, donde revela un conjunto de historias de personas que fueron despojadas de sus terrenos en Piura por una banda criminal llamada la Gran Cruz del Norte, que fue desbaratada, detenida por la policía y que luego se ve ciertos ingresos en la historia de personajes que tienen que ver con una asociación civil llamada San Juan Bautista, que a su vez tendría relación con el sodalicio. Así lo ha revelado en este reportaje Daniel Llovera y hoy él está denunciando que este sería un golpe para la libertad de expresión porque no se sostiene la denuncia, la querella que existe en su contra. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.